Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a 59 segundos. Después del paréntesis navideño, aquí estamos de nuevo preparados para hincarle el diente al debate político y social que trae bajo el brazo este nuevo año. Un 2012 que va a estar marcado por la dura crisis económica que estamos padeciendo y en el que hemos estrenado un nuevo gobierno de la nación. Sus primeros pasos los hemos conocido después de los 3 consejos de ministros que se han celebrado. El gobierno ha aprobado un paquete de medidas económicas con las que pretende reducir el gasto público en 8.900 millones de euros. Entre las más impopulares, la subida de impuestos y la congelación de los sueldos de los funcionarios y del salario mínimo. El Ejecutivo de Rajoy también se ha decidido a reducir el déficit de las comunidades autónomas, poniendo techo al gasto y a la deuda. Una tarea que, según el presidente Rivero, el gobierno canario está haciendo bien, por lo que no admitirá recortes en una financiación que ya considera injusta. Vamos a establecer también un sistema de penalización para los que no cumplan y a partir de estos criterios, que es exactamente lo más parecido a lo que está siendo hoy el planteamiento de Bruselas de la gobernanza europea, a partir de ello también vamos a, como Administración Central del Estado, como Estado, vamos a hacernos corresponsable de su financiación. Estamos en la mejor de las disposiciones para el diálogo, para el entendimiento, para escucharnos. El gobierno del Estado y el gobierno de Canarias. Pero en el campo, el de los ajustes del gasto público, en Canarias estamos haciendo la tarea y por lo tanto no necesitamos ninguna tutoría desde Madrid. Otra medida que el gobierno de Rajoy quiere aprobar cuanto antes es una reforma laboral lo más consensuada posible, pero hasta hoy patronal y sindicatos no han logrado ponerse de acuerdo. Les distancian sus opiniones contrapuestas en torno a la contratación, el despido o la congelación salarial. Sus posiciones se han acercado en asuntos como las mutuas, la resolución de conflictos o el absentismo laboral. Aunque el plazo establecido para llegar a un acuerdo expira el viernes, los sindicatos piden más tiempo, insistiendo en que la reforma no acabará con la enorme tasa de paro. Un desempleo que en Canarias afecta a más de 265.000 personas, a pesar de la época de bonanza que atraviesa el sector turístico. Una reforma laboral que abarata y facilita el despido y unas políticas económicas basadas única y exclusivamente en reducir el déficit público a cualquier precio, incluso a costa de renunciar al crecimiento económico, lo único que nos traen son más años de crisis. La productividad se está manteniendo a base de sacrificar empleo, quizá con aumentos de tiempos de trabajo, quizá con otro tipo de condiciones de trabajo, modificación de condiciones de trabajo, pero no creando empleo. Un potente foco de la actualidad política está en las nuevas medidas del gobierno de Rajoy, pero hay otro asunto que está acaparando la atención informativa, el futuro del PSOE. Después de su descalabro electoral, 2 candidatos aspiran a la Secretaría General que se elegirá en el Congreso Federal del próximo mes de febrero. Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. 2 maneras de asumir un liderazgo por las que ya se empiezan a decantar los cargos y militantes del partido. En Canarias también. A favor de Rubalcaba se ha pronunciado el aparato oficial. A favor de Chacón, miembros destacados de la anterior dirección de los socialistas canarios. En estos momentos difíciles necesitamos personas que tengan una gran experiencia política y creo que es el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba. Creo que es una persona que tiene además una gran sensibilidad con Canarias. Creo que los socialistas canarios vamos a tener un peso específico en la dirección federal. Vamos a llenar de contenido ese debate para que no sea, insisto, solamente un aplausómetro en el 38 Congreso el que decida quién va a ponerse al frente de una dirección colegiada con responsabilidades compartidas, porque nos hace falta muchísimo recuperar la política como tarea de equipo. Nos ocuparemos del PSOE y de su futuro en el segundo tramo del programa, pero antes vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos, cómo salir de la crisis económica y que esos miles de personas que no tienen trabajo consigan un empleo. Para analizar las primeras medidas aprobadas por el gobierno de Rajoy y saber algo más sobre la reforma laboral que se nos avecina, esta noche hemos invitado a 2 personas que ya estuvieron con nosotros en otro programa. José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. Buenas noches, bienvenido. Y Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias. Buenas noches también. Buenas noches. Bienvenido. Bien, comienzo por el señor García y le pregunto de entrada, ¿qué le parecen las primeras medidas aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy? ¿Le parece bien que se hayan subido, por ejemplo, los impuestos o que se vayan a subir? Me parece realmente necesario. No creo que nos guste a nadie pagar impuestos, ¿no? Ni pagar más, pero está claro que la situación en la que estamos en este país en este momento, con un déficit público que puede llegar al 8% del PIB, cuando lo sepamos, estamos hablando de 80.000 millones de euros, o sea,
el Estado gasta más de lo que ingresa, por un importe de 80.000 millones de euros. Es una verdadera barbaridad. Eso tenemos que pagarnos todos y tenemos que tomar medidas para conseguir reducirlo. Hablamos de llegar a un 4% del PIB, hablamos de reducir 40.000 millones de euros en el próximo año. Por lo tanto, hay que tomar medidas que tienen que afectarnos a todos, absolutamente a todos. Esta primera medida, impopular, yo no he visto una reacción de la población demasiado, ni de nadie demasiado airada sobre este tema. Yo creo que todos somos conscientes de que tenemos que pagar todo. Realmente esta subida de IRPF, el 50% lo paga el 5% de la población y el otro lo paga el 95%, con lo cual es progresivo. Bueno, señor García, es inevitable que hablemos de la reforma laboral y le hago dos preguntas al respecto. Primero, ¿cree que va a haber consenso en esa reforma? Y la segunda, ¿es totalmente necesaria para crear empleo esa reforma laboral? Sin lugar a dudas. O sea, España viene de un mercado laboral muy rígido que ha obligado a que los ajustes se produzcan por la vía del empleo y no por la vía de los costes. Por eso hemos destruido muchísimo más empleo que la Unión Europea. Tenemos que irnos acercando a los funcionamientos de otros mercados laborales. Tenemos que acercar la situación del mercado de trabajo a las necesidades de la empresa. Tenemos que ser mucho más flexibles. Tenemos que hablar del mantenimiento del empleo y no del puesto de trabajo. Tenemos que entrar en otro tipo de filosofía y tiene que ser radical esta reforma para que permita de verdad que las empresas crean en la posibilidad de contratar, se adapten a sus necesidades y podamos entonces empezar a generar confianza y a salir hacia adelante. Bueno, yo no sé si el señor Santana va a estar de acuerdo con el señor García en cuanto a la reforma laboral. En cualquier caso, le pregunto lo mismo. Si no es a través de la reforma laboral, ¿cómo pueden bajar las cifras de desempleo? Porque lo que está claro que por lo menos en Canarias el turismo no está tirando ahora mismo del empleo. Y debería haberlo hecho. Sí. Pues de esta manera se sale reactivando la economía. Y reactivando la economía no lo va a hacer una reforma laboral. Tampoco lo va a hacer una reforma fiscal basada en el picoteo fiscal, que es lo que se ha hecho con una de las medidas que ha tomado el reciente gobierno. Esto necesita una reflexión mucho más profunda, una reforma fiscal muy profunda que acabe con la insolidaridad y que grave de forma decidida y por igual a las rentas del capital y no siempre que esté sufriendo estos daños las rentas del trabajo. Yo creo que esta es la situación que tenemos, que para reactivar la economía hay que tomar otro tipo de medidas y que una vez que se reactive la economía se volverá a generar empleo. Porque el Estatuto de los Trabajadores anterior a la actual reforma laboral fue el Estatuto de los Trabajadores que más empleo creó en este país. Señor Santana, si tuviese que salvar alguna de las medidas que se ha aprobado, ¿cuál o cuáles serían? Hombre, se salvan dos medidas principalmente que vienen y que son producto del acuerdo social y económico que se firmó en febrero del año pasado. Una de ellas es la de la prórroga de la ayuda para los parados de larga duración, otra es la subida, aunque todavía muy modesta, del 1% de todas las pensiones, pero poco más. Yo creo que aquí se ha aventurado que todavía el Gobierno no tiene una política clara de cómo combatir la actual situación de crisis económica y muchísimo menos cuando no ha sido claro durante todo este tránsito para decirnos a todos qué es lo que quiere hacer. Y insisto una vez más, yo creo que tiene que empezar a liderar cosas, poner los elementos encima de la mesa para decirnos cómo quiere salir de esta situación, porque el próximo semestre nosotros somos conscientes que va a ser un semestre muy duro y que vamos a entrar en una nueva fase de la crisis financiera internacional muy grave. Bueno, opiniones y puntos de vista diferentes entre los sindicatos y los empresarios, como seguramente también tendrán puntos de vista diferentes los periodistas que están sentados esta noche en la mesa de 59 segundos y que ya les voy a presentar. Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, columnista del diario de Aviso. Buenas noches. Claro, buenas noches. Enrique Bettencourt, subdirector de 7.7 Radio. Buenas noches. Buenas noches. Gustavo de Dios, jefe de informativos de Onda Cero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Salazar, periodista de Radio Millennium. Buenas noches. Buenas noches, Fátima. Nacho Martín, jefe de política del Día. Buenas noches. Buenas noches. Y Chema Santana, periodista de la cadena SER y del País. Buenas noches también. Buenas noches, Fátima. Bienvenidos a los 6. Comenzamos con las preguntas. Leopoldo. Buenas noches a los dos. Yo haría una doble pregunta. Como parece que hay un grave problema y diferencias de planteamiento muy severas entre patronal y sindicatos, ¿qué modelo de reforma laboral considera el representante de la COE que es más adecuado a la actual situación española? Pues, en fin, de economía estancada o en recesión.
5 millones de parados, déficit público de 20 y tantos o 30 y tantos mil millones, etcétera. ¿Y cuál es el punto de vista del secretario general de la UGT al respecto? Bueno, señor García, comienza usted, luego ¿Qué señor modelo? Santana. La pregunta es, ¿qué modelo de reforma laboral? ¿Qué reformamos? La flexibilidad en los contratos, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Solo la flexibilidad? Eso es fundamental, eso es clave. También implica evitar la dualidad en los contratos. Los contratos que están subiendo en este momento son contratos temporales. Los que están bajando son los contratos indefinidos. Un contrato temporal tiene una indemnización de 12 días. Un indefinido tiene 45 días. ¿Por qué no vamos a un término hacia los 20 días y todos serán con mayor estabilidad y contratos indefinidos? Ese era el planteamiento inicial que hacía la COE. Sí. La carestía de los despidos impide la contratación, sin lugar a dudas. Y la posibilidad de tener contratos a tiempo parcial mucho más flexibles. De todas maneras, ¿por qué es más fácil despedir que rebajar salarios? No, ejemplo? Es fácil, pero es caro. Es carísimo. O sea, las empresas han tenido que endeudarse muchas para ajustar sus plantillas. Eso es lo que ha producido grandes problemas en toda esta crisis. Por eso hay miedo a contratar. Por eso hay muchas reticencias a la hora de contratar. Sí se contrata en el sector turístico, quiero aclarar y dejarlo muy claro. Se ha cerrado el año con más de 20.000 contratos en la hostelería, en la afiliada de Seguridad Social con más de 8.000 y en la EPA más de 34.000. Sí se crea. Señor Santana, modelo, preguntaba Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca. Sí, nosotros, todo el mundo recordará que presentamos una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. De qué modelo pensábamos nosotros que tenía que ser un estatuto de los trabajadores. Y yo creo que una reforma laboral tiene que poner como valor principal un factor que se ha ido degradando con el tiempo y que es el factor que marca nuestro sistema público de protección social y es el que avala y que sostiene nuestro modelo de estado del bienestar, ¿no? Y es el factor empleo. Para sostener ese factor empleo tenemos que saber que esa cultura para avanzar, para poner un valor añadido a ese factor, tenemos que acabar con la temporalidad, tenemos que acabar con la precariedad y sobre todo buscar un tipo de modelo que aliente a que los jóvenes de este país puedan acceder al mercado de trabajo con total garantía. ¿Esa reforma laboral es posible? Sí. Nosotros queremos y vamos a poner todo el empeño para llegar también. Ahora hay que ceder posiciones. Bueno, Leopoldo ha hecho una pregunta doble, pero les pido, por favor, que no la hagan y que hagan solamente una pregunta a uno de los dos invitados para así poder preguntar más y que sea más ágil el debate y el análisis. Enrique. Cambiamos la regla de juego. En primer lugar, yo estoy muy contento con las medidas de Rajoy, sobre todo porque he descubierto que cotizo igual que Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo gana 35.000 euros al día y yo gano 2.000 al mes. Me parece una barrabasada. Las medidas adoptadas por Rajoy, como las de Zapatero, por cierto, Zapatero congeló pensiones, bajó los salarios de los funcionarios y puso el IVA, que es un impuesto, subió el IVA, que es un impuesto que fastidia a todo el mundo, porque era en transporte, alimentación, etc. Lo que ha habido ahora es continuidad, con cambios, se sube el IRPF en vez del IVA, se suben las pensiones, por cierto, con la incremento del IRPF va a ser cero la subida, y se continúa una política que ha demostrado, después de año y medio de aplicación, que lo que consigue es 500.000, 1 millón de parados más. Por lo tanto, o se rectifica, o tenemos una sociedad más empobrecida, con más parados y con una fractura social tremenda, sin servicios sociales, con una educación en retroceso, una sociedad en retroceso. ¿Creen ustedes que hay algún camino para cambiar estas cosas? Supongo que Gustavo Santana responde. Por supuesto que existe un camino. Esta política es una política de continuismo, es una política de ajuste que nos ha llevado especialmente en nuestro país a la pérdida de una cantidad de empleo abismal y otra política es posible. Y yo voy a poner un ejemplo. Si somos capaces de valorar y evaluar cómo ha sucedido en el tiempo el periodo de crisis, yo pongo una comparación clara. Podemos estar en el modelo del Plan E de Zapatero, que fue un plan a través de la inversión pública, de la creación de empleo, que fue capaz de sostener un periodo muy fuerte de crisis, o el Plan Merkel. Un plan Merkel que lo que quiere es aplicar las políticas de ajuste y que está llevando tan solo por unos intereses infranacionales de la señora Merkel a una situación totalmente desastrosa en toda Europa y especialmente en países como España. Entonces hay dos modelos, el plan E o el plan Merkel. Bueno, José Cristóbal García, no sé si quiere añadir algo, pero tiene que ser muy breve. Que son políticas que todos sabemos que han fracasado rotundamente. Vamos a ver, las políticas esas que pretendían estimular el consumo, por un lado, los 400 euros famosos y todo lo demás, y el plan E, que lo que pretendía es, vamos a dar un poquito de actividad, a ver si cuando se acabe a los 6 meses, porque se va a acabar la crisis a los 6 meses, el gobierno de la nación tiene previsto un 2,5% de crecimiento del PIB para el próximo año.
y vamos a entrar en recesión. O sea, miren lo listos que estaban en sus planteamientos, ¿no? Son medidas que nos han llevado a este nivel de déficit. Estamos pagando 20 y pico mil millones en intereses solo del déficit público que tenemos en España, que no somos conscientes de lo que estamos pagando. Eso lo estamos pagando todos los españoles. Es una deuda de todos nosotros, que vamos a tener que pagarla tarde o temprano. O se reduce ese nivel de deuda a los niveles de verdad, o no va a funcionar ni el mercado financiero, ni mercado de ningún tipo. Y estimular, sobre todo, para todas estas cuestiones, la creación de empresas. Tenemos que regenerar el tejido productivo. Es lo fundamental para poder empezar a iniciar a crear actividad y, por lo tanto, empleo. Gustavo, a ver si la tercera va la vencida, una pregunta. Yo de todas formas me alegro, Enrique, que cobre 2.000 euros al mes, ya estás por encima de la media, enhorabuena. Pero bueno, yo le preguntaba, pero muy poco, ¿eh? Le pregunta al señor García, anda estos días el señor Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, vendiendo los grandes éxitos de su gobierno, un disco con muchos éxitos, según parece, sobre todo en el sector turístico. Antes escuchábamos a la consejera de Empleo, a Margarita Ramos, un poco responsabilizando a los empresarios de no crear empleo a pesar de que las condiciones en el sector turístico están bien. Yo le pregunto si, dado que estamos hablando de actividad privada y la actividad pública en Canarias y en toda España y en todas las comunidades autónomas pesa muchísimo, si los empresarios no abogan también por una reforma del mercado laboral público, entre comillas, es decir, aligerar la administración pública también con todos los problemas que está teniendo de productividad, con todos los problemas que está teniendo, sobre todo de agilización y todo lo que viene acompañado con ello. ¿Ustedes eso lo tratan también de proponer al Gobierno? Son dos preguntas profundas, se las contesto. Primera, lo realmente grave es la falta de rigor de un presidente del Gobierno y de una consejera de Empleo diciendo cosas sin analizar realmente lo que está pasando. Es verdad que el sector turístico sí ha creado empleo. La única forma en estos momentos de mejorar y salir de esta crisis aquí y en el resto de España es vendiendo al exterior. El mercado interior está muy paralizado. Hay que exportar. Nosotros exportamos turismo y lo estamos consiguiendo. Por eso vamos a crecer más este año que la media nacional. Se han creado, ya di las cifras, se han creado empleo en el sector turístico. ¿Sabe usted dónde se ha destruido empleo? En el sector público. Más de 7.000 puestos de trabajo se han destruido en el sector público. No que se hayan destruido, son estos contratos que se hacen para 6 meses, que no insertan a nadie en el mercado laboral y que después no han podido renovarlo. O sea, las cifras de desempleo están viendo afectadas básicamente por el desempleo del sector público, vinculado, y están las cifras ahí, o sea, para verlas. Segundo, por supuesto, hay que reorganizar la administración pública. No podemos permitirnos el lujo de pagar estas administraciones. Ya se lo decía antes, el sector público nacional gasta 80.000 millones más de lo que ingresa. Hay que reducirlo. Antonio Salazar. Sí, el señor Santana, ¿por qué plantea como alternativa a Plan Merkel o Plan E? El Plan E ha sido deuda, básicamente, y a mí me gustaría que me explicara cómo es posible resolver problemas que tenemos de deuda incrementando la deuda. Esa es una de las primeras cuestiones que me gustaría plantearle. Otra, cuando aborda el asunto de los posicionamientos de los sindicatos a la hora de la reforma laboral, habla de la protección. Y me gustaría también entrar en ese asunto, porque no parece que ese sea tampoco uno de los graves problemas que nos acechan en este momento. Estamos viendo, por ejemplo, el importe de las políticas de fomento del empleo, por ejemplo, que como mínimo podría decirse que son bastante cuestionables los resultados de esas políticas de fomento del empleo. Son 7.300 millones de euros. Es decir, es más de lo que aspira a ingresar el Estado con el incremento del IRPF, solo para poner las cosas en valor. O sea, en definitiva, lo que quiero plantearles es cómo entiende que, teniendo problemas de la naturaleza que tenemos, vamos a ahondar en los mismos problemas. Porque se puede ahondar en profundizar, en elaborar unos presupuestos, tanto estatales como autonómicos, que crean la inversión pública. El Plan E fue inversión pública. Son recetas... Son canchas de pádel y demás. No. Eso ya sería otra cuestión a analizar, ¿no? Que es el comportamiento en base a la cultura. Lo han llenado de semáforos, además con el Plan E. Termino, si me permite. Sí, claro. Porque es que no me vas a dejar desarrollar la pregunta y se agota el tiempo. Vale. Otra cosa muy diferente es la cultura política que en muchísimos ayuntamientos se tienen y el tratamiento torticero que se hizo del Plan E. Esas son dos cuestiones diferentes. Porque aquí hay que valorar los principios que emanan, en este caso del Plan E, en base a unas recetas, llamémosla keynesiana si quieren, ¿vale? Inversión pública, creación de actividad económica, creación de empleo, para sostener, vuelvo y repito, una situación del inicio de una crisis que ya apuntaba que iba a ser grave y mucha gente lo sabía. Bueno, se le han agotado los 59 segundos. No sé si quiere añadir algo más por los segundos que le robó Antonio Salazar. No, simplemente, si no... sí, por los segundos que me robó, si me lo permite. 10, bueno, no, 20. Perdón por el concepto. Bueno, la palabra, claro que no es así. Pero bueno. Y después está el otro modelo,
que es un modelo basado en los ajustes, que se ha demostrado después de 2 años que han sido un modelo fracasado. Pero si hacemos un repaso histórico, podemos encontrar muchos elementos en común para ver que poniendo los dos modelos encima de la mesa, el que funciona es el de la inversión pública y el de la generación y la reactivación económica y de la creación de empleo. Otra cosa muy diferente es que exista la altura política suficiente para liderar estos procesos. Y sinceramente yo creo que en estos momentos históricos que estamos atravesando, la altura política en estos momentos es mínima. Nacho Martín. Sí, yo es que esta noche no dejo de escuchar ataques constantes al déficit, como si el déficit en sí mismo fuera malo. En concreto, el señor García criticaba el déficit y la necesidad de atacar el déficit. Pero yo lo que no entiendo, lo que no acabo de entender es, sin inversión pública, si suben los impuestos y hacen recortes y todo eso tiene que sumar 40.000 millones o 36.000, entre 36.000 y 40.000 millones de euros, ¿cómo se va a estimular la economía de este país? Es decir, en plena recesión económica, otra cosa es que los planes de estímulo se hayan aplicado mal, se hayan usado para poner semáforos en el Polo de Antonio en cualquier calle o para hacer canchas de pádel, pero sin inversión pública y sin inyección por parte del Estado, ¿cómo se va a reactivar la economía subiendo los impuestos? Cuando siempre los empresarios siempre han sido unos defensores de bajar los impuestos precisamente porque acaban aumentando la recaudación. ¿Cómo vamos a sostener o cómo vamos a impulsar la economía con ese modelo? Vamos a ver, la política presupuestaria es un modelo, una política económica y más. Hay políticas de rentas, otro tipo de política monetaria, etcétera, ¿no? Es una. Hay que actuar sobre ella de la forma que se pueda. Un déficit público controlable es hasta bueno para actuar en esa dirección, para fomentar políticas procíclicas o todo lo contrario. ¿Qué ocurre? Que esto es un déficit disparatado. Estamos en una situación extraordinariamente grave y hay que tomar medidas extraordinarias. Y yo creo que todos somos conscientes de ello. El problema es que nos tenemos que creer que este gobierno es capaz de administrar estos recursos que estamos poniendo en su mano de una forma eficiente para a partir de un cierto tiempo que podamos salir adelante. Y si de verdad nos creemos eso, generaremos optimismo y confianza en la economía. El problema es que hasta la fecha ya no nos estamos creyendo nada de cómo se estaban gestionando los recursos públicos. Se estaban dilapidando de una forma tremenda. O sea, realmente no había un punto, se ha bajado, parece ser, el déficit público en un año. Sí, en un año. Sí, pero unas previsiones económicas que no venían por ningún sitio. Sí, disculpe, un despilfarro que ha venido por parte de todo el mundo. Es decir, hoy el propio señor Rajoy, por ejemplo, decía que de los 20.000 millones de desviación del déficit, 15.000 pertenecen a las comunidades autónomas. Es decir, nadie pone coto al despilfarro. Pero yo no hablo de despilfarro, yo hablo de inversión. Es decir, en un momento en el que los empresarios no tienen capacidad económica para invertir y para crear empleo, tiene que ser el Estado, o por lo menos esperamos que el Estado lo haga. ¿Es buena esta receta, la receta que está aplicando ahora mismo el Gobierno de la Nación en plena recesión o a punto de... Bueno, creo que ya hemos caído en la recesión, no estamos a punto de caer. ¿Es buena una receta de subir impuestos y recortar? Insisto, me encantaría que se pudiera llevar a cabo inversión pública y sobre todo inversión privada, que se estimule la inversión privada. Entiendo que la situación en la que encontramos es extraordinaria. Entiendo que lo que no podemos es seguir pagando 20 y pico mil millones de intereses de deuda. Eso repercute finalmente en todos los demás porque lo que paga el Estado por financiar su deuda es lo mínimo que va a pagar cualquier empresa para poder financiarse. Entonces, por lo tanto, tampoco tengo yo acceso a recursos financieros. Hay que tener unas finanzas públicas medianamente saneadas para que el resto si al Estado le piden un 5% para renovar su deuda, ¿cuánto me van a pedir a mí? O sea, si yo no creo que usted sea capaz de pagar, ¿van a creer que nosotros, el resto de los españolitos, vamos a ser capaces de pagar? O sea, claro que yo quiero que se haga inversión pública, claro que me gustaría que se pudiera hacer, pero hay que reordenar el gasto público y hay que conseguir de verdad que se recorte el gasto y por supuesto que no se recorte la inversión, pero se ha recortado mucho la inversión, lo que más se ha recortado es la inversión. Chema Santana. Buenas noches. Creo que a los ciudadanos nos turba hablar de cantidades macroeconómicas, cantidades que difícilmente imaginables, 50.000 millones de euros. ¿Qué ciudadano puede imaginar 50.000 millones de euros, 36.000, un desvío del déficit de 20.000 millones de euros? Son cantidades muy difíciles de imaginar y por tanto de comprender, aunque nos parezca que no. Entonces, por intentar bajar un poco la tierra, el paro en Canarias desde que el presidente Paulino Rivero asumió el cargo ha subido al 100%, es decir, se ha doblado, incluso un poquito más. El paro juvenil en Canarias está superior al 40%. El Estado está adelgazando esa inversión pública. Incluso la ministra de Empleo hablaba hace poco de un Estado en ruina social y económica, un término quizás poco adecuado. Las financieras no dan créditos y además desde el gobierno se estimula la idea de que no se debe pedir créditos sino gastar lo que se tiene. A un joven, usted, señor García, ¿qué le diría? ¿Con qué dinero emprende si no tiene crédito?
Y si no, si ustedes tienen miedo a contratar, ustedes como empresarios, Espera que se levante porque no ha dado tiempo de hacer la pregunta. Sí. ¿qué solución le plantea ese 40%? Es difícil, ¿no? Usted sabrá. Bueno, por supuesto que es difícil. No, yo no soy el gobierno, ¿eh? No, es empresario. No, es que son preguntas que parece que son muy dirigidas a lo que empresario, pero yo ¿no? seré, Desde el punto de vista empresario se lo entiendo que le contesto. pregunta Chema. Sí. A los jóvenes hay que pedirles que desarrollen la capacidad emprendedora. Primero que se formen. Eso es fundamental. Que se formen. De verdad hay que formarse y cada vez mejor, ¿no? Antes hablamos, antes de entrar aquí, que en la época de despegue económico, muchos de los jóvenes se iban a trabajar porque tenían recursos fáciles y no estudiaron y no desarrollaron una formación. Hay más parados entre la población que no está formada que la que está. Segundo, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que ir a una cultura emprendedora, tenemos que crear empresas. Pero si no dan crédito. Los bancos, claro que no dan crédito. Hay que buscar fórmulas. Nosotros tenemos un servicio de creación de empresas en la Confederación. Este año ha sido el año que hemos ayudado más a crear más empresas, muchas autónomos, personas que inician una nueva actividad, porque evidentemente no encuentras empleo en ninguna empresa, lo tienes muy difícil y por lo tanto se está fomentando el autoempleo. Esa es la vía. Hemos hablado con la Consejería de Empleo, queremos fomentar todo el apoyo a lo que es la creación de empresas, a la modernización. Bueno, se han acabado los 59 segundos. Si quieres añadir algo cortito, por favor, señor Santana. Sí, porque ya me ha dado una clave fundamental. El origen de esta crisis es una crisis financiera internacional. Y por poner algunos elementos en la mesa para el análisis. El primer objetivo del milenio decía que quería reducir de 800.000 millones de personas hambrientas en el mundo a 800 millones a 400 millones y que hacía falta para ese objetivo 50.000 millones de dólares, el 1% de lo que se han gastado para recapitalizar las entidades financieras. Si se aplicara una tasa a las transacciones financieras internacionales en Europa, se triplicaría el presupuesto de la Unión Europea y se podría hacer muchísimas políticas de inversión pública. Pero, sin embargo, las entidades financieras son las únicas durante todo este periodo de crisis que no han sufrido ninguna consecuencia y no han aportado nada para esta situación. Y eso necesita liderazgo político. Bueno, hemos completado la primera ronda y hemos agotado ya muchísimos 59 segundos. No sé si nos dará tiempo una ronda segunda completa, así que por favor les pido brevedad en las preguntas para que puedan preguntar todos. Leopoldo. Sí, yo creo que es la iniciativa privada más que la pública la que puede poner orden en la economía y acepto que el planteamiento de José Cristóbal García es correcto en cuanto a que hace falta modernizar el aparato productivo y en general el mercado laboral. Pero ¿a qué digamos, atribuye usted que el año 2005 o 2004, es verdad, en plena bonanza económica, con las mismas normas laborales que han estado vigentes hasta hace un año, en España se crearan 8 de cada 10 puestos que se creaban en Europa y que 5 años después se hayan destruido 8 de cada 10 que se destruían con esas mismas normas? Es decir, ¿a qué se debe este fenómeno tan inexplicable? ¿A la burbuja inmobiliaria solo? ¿A qué? Sí, hubo todo. España tuvo un crecimiento espectacular de la economía en los últimos 10 años, ¿no? Lo digo porque pero nunca llegó... todo debemos achacárselo al mercado laboral. No, claro que no, por supuesto que no. El mercado laboral tiene que ser reformado, no es lo único. Cuando hablamos de eso parece que la panacea. Podemos tener un mercado laboral tremendamente flexible, la administración, que si no creemos en que vamos a tener un horizonte económico despejado, aquí no invierte ni contrata a nadie. O sea, bueno, dejámoslo claro. Pero no pongamos más piedras en el camino, facilitemos. Hay mucha gente que está deseando trabajar. No, parece que estamos defendiendo solo los que están trabajando y no los que están buscando empleo, que cada vez son más. Oye, vamos a buscar, ayudar a los que están buscando empleo, que no les importa el coste del despido, lo que quieren es trabajar. Pues vamos a defender también a esas personas, ¿no? Y que busquen empleo. España creció muchísimo en empleo en esos años. Nunca estuvo por debajo de la media europea. Hoy está la media europea en un 8 o 9%. España lo más que estuvo fue un 9% en su mejor momento. En su mejor momento. España tiene claramente un problema en el mercado laboral, pero si ya lo reconoce todo el mundo, es muy rígido. Problema estructural, claro. Problema estructural que tiene que ser reformado. Antonio Salazar. Hay un matiz que me parece, porque además escucho siempre la expresión mercado laboral, me horrorizo todo, porque hay cualquier cosa menos un mercado. Bueno, es una expresión que sé que es como un lugar común, pero no existe un mercado como tal. Luego hay una cuestión que también me gustaría matizar con el tema de la deuda. Es decir, estamos teniendo un problema de deuda. España tiene un problema para obtener fondos y recursos fuera, porque tiene que pagar una sobretasa por el precio del dinero, y por eso planteo, Nacho, que hay cosas que hay que tener mucho cuidado con este asunto. Se habla del despilfarro de las administraciones y
o sea, el despilfarro que básicamente está centrado en las administraciones. Cada español nos cuesta 9.800 euros aproximadamente en las administraciones que tenemos en este país. El 20% va a pagar nómina y el 9,3% va a inversión real. Hay margen para hacer. Los ajustes no es poner a la gente en la calle en los hospitales y no darle asistencia, es seguir recortando. Antes he puesto solo un ejemplo de las políticas de formación de empleo, que es más de lo que va a recaudar no digo con ello que haya que suprimir eso, pero hay cosas en las que se puede seguir recortando. Simplemente una opinión, ¿no? Sin pregunta. Enrique. Sí, tres cosas. Una, en el tema del turismo, en parte le doy la razón a los empresarios. Entiendo la desesperación del gobierno, lógicamente, pero es verdad que en primer lugar el fenómeno es coyuntural, a ver cómo reaccionan y siguen las crisis o no los países del Mediterráneo y lo que nos afecta a nosotros. Luego el tema de los paquetes turísticos. Mientras que en España el gasto por turista ha crecido un 0,2% en el 2011, en Canarias ha bajado un 4,7%, 5 puntos. Luego vienen en paquetes bastante más regalados. Eso por una parte. Los recortes, me gustaría preguntar, ¿menos médicos, menos bomberos, menos policías? A lo mejor es eso. Yo luego no lo deseo, ¿eh? Yo quiero más médicos, más maestros y más policías. Y por último, no se habla nada de los ingresos. Tres propuestas simples. Que paguen más los que mal tienen. Ponía antes el ejemplo de Ronaldo, escandaloso, pero en general en la sociedad. Tasas a los bancos. Y en tercer lugar, el fraude fiscal. 80.000 millones de fraude fiscal en España, 23% frente al 13% de la Unión Europea. Algo se podrá hacer para que aflore parte de ese fraude fiscal y con eso tal vez no hay que hacer tantos recortes. Tampoco veo que tampoco haces preguntas, ¿no, Enrique? O sea que, Gustavo de Díaz. Sí, breve, señor García. ¿No cree usted que la medida de la subida del IRPF va a hacer caer aún más el consumo? Yo no sé si se ha explicado bien por parte del Gobierno a los ciudadanos que van a cobrar menos a partir de febrero. Es decir, que vamos a cobrar menos a lo mejor que hace 4 años. En vez de, no es una congelación salarial en la empresa privada lo que va a ocurrir, como ha ocurrido en la pública. O sea, lo que va a ocurrir es una bajada considerable en algunos casos de las nóminas. En algunos no, casi todos. Bueno, en todas. En algunos más considerables que todas. Pero que tengan una subida, algunas nóminas importantes, bueno, claro, ¿no? Sí, por supuesto, porque se le van a subir retenciones, salvo las que son nóminas pequeñas, ¿no? Va a bajar. Pero caerá el consumo, según su opinión. Vamos a ver, salió un artículo en El Economista ayer que hablaba y calculaba cómo eran la recaudación del incremento de IRPF. Las rentas mayores de 53.000 euros van a pagar el 50% de la recaudación que se va a producir por la subida del impuesto. Y el otro 95% va a pagar el resto, el otro 50%. O sea, básicamente va a recaer en rentas medias altas, ¿no? Que son quienes van a pagar sobre todo la subida del IRPF. Por supuesto que quedan más cosas por hacer y hay que ir contra donde está el fraude. Yo creo que el gran debate en este momento es el fraude que existe, ¿no? Y por el fraude fiscal, y por lo tanto es lo que tiene que abordar decididamente esta administración, junto con una medida y un paquete de medidas orientadas al estímulo de la actividad económica que todavía no han sacado ninguna. Han sacado una serie de medidas orientadas a hacer caja, evidentemente, 6.000 millones vía recaudación de impuestos y 9.000, 8.000. Se han acabado los 59 segundos, pero Gustavo Santana también tiene algo que decir. Sí, porque yo creo que se van contextualizando cosas. A Gustavo, por supuesto que esto va a perjudicar al consumo interno, ya viene perjudicando al consumo interno, pero es que la patronal se olvida en estos momentos que aparte de la subida del IRPF que se ha cometido por parte del Gobierno, la oferta de la patronal es la congelación salarial. ¿Vale? Acaba de decir que, bueno, salvo aquellas que suban, no, la oferta de la patronal es congelación salarial. Y cabe recordar que hace muy poco tiempo el horizonte era que el salario mínimo interprofesional fuera avanzando al menos a los 800 euros y caminar hacia la media de la Unión Europea, y también se ha congelado, la primera vez en 45 años. Estas no son las recetas. Estas recetas nos van a llevar a una recesión profunda de la economía, que va a llevarnos a una situación previsiblemente irreversible. Por lo tanto, cambien la orientación o al final estaremos pagando toda esta situación. Nacho Martín. Sí, yo un apunte a lo que decía Antonio. Yo creo que no hay que demonizar lo que es la administración. La administración son servicios públicos. Y cuando hablamos de lo que pagamos cada español, bueno, eso es una cuestión de opiniones, pero vamos a ver, cuando decimos lo que nos cuesta la administración o el pago de nómina, estamos hablando del pago de nóminas no al funcionario con los manguitos del siglo XIX, estamos hablando de pagos de nóminas a médicos, a profesores, a liberados sindicales, a gente que no va a aparecer por ahí, a comodilitones en el partido. Este es otro debate que ya hemos tenido también en este programa en otras ocasiones. Mucho más gente, no los manguitos, no los manguitos. Es una buena, perdone que lo interrumpa. Sí, bueno, vamos a terminar, Nacho, y luego
ver, Gustavo, racionalicemos si quieres, lo que haya que dices racionalizar, algo. pero no generalicemos, no digamos, Yo no nos lo cuesta hago. esto, los liberados sindicales no cuestan eso. No. No nos cuestan 9.800 pavos. Ni los médicos. Yo no lo podría pagar. Ni los médicos. Yo no lo podría pagar. Pero sí me gustaría hacerle una pregunta al señor José Cristóbal García. ¿Qué han hecho los empresarios canarios mal o regular para, teniendo unos instrumentos fiscales imponentes y casi únicos en España, en la época de crisis, Nacho, un segundo. Creo que se te escucha, pero para sí, que... Para en que época de termines crisis bien. no nos hayamos encontrado con un tejido empresarial mucho más competitivo del que teníamos hace 15 años? Si no hubiésemos tenido los instrumentos fiscales que hemos tenido, no quiero contar a usted en qué situación estarían determinados sectores. Aquí hablamos de instrumentos fiscales que se han aplicado durante los últimos años, como es la reinversión de los beneficios generados en Canarias, y creo que que es uno, hay muchas cosas más, porque Canarias también tiene beneficios económicos como reducción por residencia, bonificación de tarifas eléctricas y un montón de cosas, que hay muchas cosas aquí que han evitado e intentan amortiguar los sobrecostes de la periferia, de la ultraperiferia. Pero eso es lo que intentan amortiguar. La crisis para todos. O sea, lo que intentan los instrumentos que tienen Canarias es ponernos en una situación similar a la del resto del Estado, pero después asumimos las crisis y los problemas que hay igual que todos. Sí se ha invertido en Canarias, ahí está, tenemos un tejido productivo en estos momentos en el sector turístico, una parte de ella muy competitivo, y ha sido gracias a la inversión de esos incentivos fiscales, que hoy por gran parte de ellos están en manos de capital canario y que hace 10 o 15 años no lo estaban. Bueno, antes Nacho iniciaba el pequeñito debate sobre la necesidad o no de las empresas públicas, trabajo público. Gustavo Santana quería añadir algo, no quiero que se quede dos cuestiones. El sector público es el que está llamado en estos momentos a tirar y a sostener en la nueva situación y en la nueva fase de la crisis que vamos a entrar para que esto no decaiga mucho más de lo que ha decaído. Pero además un apunte, porque sabía que iba a caer algo sobre esto, ¿no? Un apunte solamente, y además porque marca bastante una línea, ¿no? Fíjense lo que voy a decir. Si para acabar con esta situación de crisis, si para reactivar la economía, si para generar empleo, valiera con acabar con todos los liberados sindicales, para acabar con los sindicatos, y existiera una correlación equilibrada de fuerza entre los poderes económicos y los trabajadores y las trabajadoras, le digo que lo firmo ahora mismo. Lo firmo ahora mismo. Con que admitan descolgarse del convenio, vale. Lo firmo ahora mismo. Con que admitan descolgarse de los convenios colectivos, vale. Aquí hay otra variable. Bueno, vale. Y es que el 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas y no existe representación sindical. Esa es otra variable. Bueno, ha costado, pero parece que vamos a dar una segunda vuelta a la mesa y vamos a llegar a Chema Santana. Última pregunta, Chema. Bueno, no, simplemente constatar que a Antonio le gusta fijarse en los detalles, y además de esos liberados sindicales hay reputados científicos, reputados profesores y otros muchos funcionarios más que la verdad prestan un gran servicio al país y a la comunidad autónoma. Por otro lado, me gustaría plantearle a los dos la reflexión sobre, aquí al parecer estamos teniendo un debate económico, tanto aquí como en los medios de comunicación, en Europa, en España también, un debate aparentemente económico, pero tiene un trasfondo ideológico muy fuerte, muy potente, y ese trasfondo ideológico se está identificando con una salida única, que es adelgazar el Estado y tomar medidas consideradas neoliberales y que se aplicaron incluso en el Chile de Pinochet, a pesar de las diferencias de España de ahora y Chile de Pinochet. ¿Creen ustedes que esta es la salida única que tenemos, la de adelgazar la administración de esta forma tan brusca? Le voy a tener que pedir que contesten en 30 segundos, por favor, señor García. No voy a ir a la época de Pinochet, pero sí voy a plantear que es evidente que desde que empezó la crisis en 1987, y no es una cuestión ideológica, las empresas privadas se fueron adaptando muy rápidamente y fueron ajustándose muy rápidamente a la situación de crisis, con despidos, con cierre. La administración pública siguió gastando y consumiendo, no hizo nada por ajustarse a todas las administraciones, no estoy canalizando en nadie, no hicieron nada para ajustarse. Ha sido a partir del año pasado cuando han empezado a tomarse ajustes en la administración pública, muy tarde. Ese es el problema, nosotros. Por eso nos encontramos con este problema que hay. ¿Qué le pasa al gobierno canario que lleva 2 años ajustando? Por eso este año no ha tenido que hacer estos ajustes, pero otras comunidades no lo han hecho, ni el resto del Estado tampoco. O sea, si llega a ser hace tiempo y paulatinamente eres consciente de que estás en una situación de crisis económica, que no ingresas lo que podías ingresar y has caído tus ingresos de forma bestial y no te adaptas, pues tienes las consecuencias que tienes que tener en estos momentos. Señor Santana. Sí, primero, el verdadero problema de este país no es el déficit público, es el déficit privado.
Segundo, la verdadera situación que ha creado la destrucción de empleo, que el 90% de ese empleo ha sido destruida en pequeñas y medianas empresas, es porque las empresas entraron en el periodo de crisis descapitalizadas y con falta de innovación tecnológica. Y una última cuestión. El concepto de adelgazar el sector público es un concepto muy peligroso. ¿Aquí hay que optimizar recursos? Sí. Hay que intentar no duplicar las potestades que tienen las diferentes administraciones públicas, también, pero adelgazar, que al final lleva la reducción de plantilla de profesionales públicos para desviar la atención o lo que se quiere llevar a cabo para intereses privados, ya le digo que esa tampoco es la solución. Bueno, es la segunda vez que ustedes están en este programa para hablar de la situación económica y laboral del país y parece que lejos de mejorar las cosas han empeorado respecto a la primera vez, así que esperemos que haya una tercera y que ahí sí que podamos dar buenas noticias. Señor García y señor Santana, muchísimas gracias por haber estado de nuevo en 59 segundos. Gracias a ustedes. Gracias a los dos.